Y ahora, como bien le adelantamos, en este espacio tenemos entrevista. Hoy nos acompaña aquí en el estudio la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Luz Helena. Saludo con mucho gusto y también a todos los que nos escuchan en esta calurosa mañana. Y bien, hablando del clima, tenemos un problema, diputada, que incluso ha alzado la voz en varias ocasiones sobre esta temática que estamos enfrentando en Ciudad Victoria, la falta de agua, que si bien es un problema pues que no es nuevo y los niveles bajos de las presas no es la primera ocasión que sucede, lo cierto es que sí se han recrudecido las medidas aplicadas a los victorenses, medidas, pues aquí lo comentamos, hay que decirlo, inhumanas, de 4 días sin agua, un día sí, que ojalá sí se respetara, porque hay colonias que aquí todos los días nos llegan mensajes donde tienen, no va a sonar exagerado, porque aquí incluso audio, voz directa del ciudadano afectado de hasta 3 meses sin agua. Sí, pues nosotros en los recorridos que hacemos constantemente es una preocupación y la verdad que sí, hay colonias, sí hay donde sí se llega el agua 3 veces a la semana, pero inclusive hay otras en las que están pidiendo auxilio porque llevan 3 meses o más sin recibir el líquido en sus hogares y bueno, pues tienen que solicitar las pipas porque tampoco les mandan pipas gratuitas y bueno, pues imagínate, es costosísimo estar pagando una pipa semanalmente para tener este líquido que bueno, pues es un derecho al que todos debemos de tener acceso. Sí, y que si bien se tuvo un apoyo por parte del gobierno del estado y que aquí hacemos hincapié en ese tema, lo subrayamos constantemente, de que se entregaron 12 camiones cisterna para que pudieran estar recorriendo las colonias de la periferia o las colonias ahora que con este esquema de 4 días sin agua, un día sí, pues iban a estar abasteciendo a quien no tuviera pues contenedores, porque era la primera preocupación de los ciudadanos, saber cómo vamos a llenar el agua, cuántas cubetas tenemos, no tenemos suficiente, no hay recurso. Esa es una verdad, diputada Alejandra, donde no hay, las familias muchísimas no tienen para comprar una cisterna o un contenedor grande, cómo hacerle y sobre todo pues es una situación inhumana. Sí, la verdad que bueno, pues eso te digo que es un tema muy alarmante aquí en la ciudad porque como bien dices, o sea, no te llega el agua por la línea de la calle, tienes que recurrir a las pipas, las que se dan gratuitamente y efectivamente celebro que el gobierno del estado le haya entrado al quite con estas pipas que están operando aquí en el municipio. Pero ahora el siguiente problema es ese, que la gente no tiene dónde recolectar el agua para pues cuando lleguen las pipas poderlas tener. Inclusive creo que hay un programa, ya se están abriendo a la solicitud de tinacos en el gobierno del estado, que bueno, pues ahí es también una de gran ayuda, porque pues no es algo que sea barato, es algo costoso el tener un tinaco, pero bueno, creo que lo importante es llevar a cabo acciones. Yo creo que, por ejemplo, en lo personal, desde que entré a esta legislatura me he enfocado en temas primordiales, que para mí es el tema del agua, con la creación del semáforo del cuidado del agua, que creo que tiene que ir a la par porque tenemos que crear una cultura y crear conciencia para el futuro. Entonces yo agradezco al gobierno del estado la voluntad de trabajar de la mano para la implementación del semáforo del cuidado del agua, que ya es una realidad aquí en Tamaulipas y que mes con mes se informa al ciudadano la situación que se vive al momento, porque también muchas veces nosotros no estamos enterados de cuál es la situación y pues, te llega agua, no te llega agua. Hay gente que tiene la fortuna de que le llegue agua prácticamente, bueno, ahorita en estos meses no, pero en los meses donde más o menos tenemos agua hay usuarios a los que les llega puntualmente todos los días el agua y no tienen la precaución de tener el cuidado de este recurso. Entonces creo que es una tarea de todos, inclusive también hay otra iniciativa que se aprobó para concientizar en las escuelas, que se implementen programas y bueno, ahí creo que es un gran avance el crear conciencia porque es a futuro, ¿no? Pero por otro lado, bueno, pues sí hacer una insistencia a Comapa para que repare las fugas, porque si tenemos poca agua y el agua que está llegando, aproximadamente un 40% del agua que llega a la ciudad se pierde a través de las fugas, pues también es, creo que inhumano tenemos poca agua y se desperdicia en las fugas. Yo creo que sí es importante
designarle recurso, inclusive lo he venido comentando, que a través del fideicomiso del Fondo de Capitalidad, de donde el gobierno del estado tuvo la voluntad de aportar un extra para mejorar los temas en Victoria, bueno, pues también que considere el comité designar recurso a la Comapa para pues mejorar la infraestructura, reparar las fugas, porque sí creo que es importante, bueno, obviamente bien transparentado el recurso también, pero sí, iba a mencionar la transparencia. Bien transparentado el recurso, porque creo que sí es importante lo que podemos hacer hoy, ahorita, a lo que tenemos, porque la segunda línea del acueducto sí es de vital importancia, porque prácticamente la primera línea ya cumplió con su ciclo de vida, está, pues inclusive ha habido días en los que ha tenido que ser reparada y no tenemos agua por 1 o 2 días, ¿por qué? Porque bueno, pues esta primera línea del acueducto pues ya tiene pues casi 40 años claro, de vida, entonces sí es súper importante la segunda línea del acueducto, pero pues esto va a tomar tiempo, todavía necesitamos que el Congreso de la Unión apruebe el presupuesto para la construcción de esta segunda línea del acueducto y estamos hablando de empezar, si fuera así, que espero que los diputados federales den la lucha por los victorenses, pero independientemente de eso, bueno, pues empezaría la construcción el año que entra y pues no sé cuánto tiempo tardarían en acabarla. Entonces lo que podemos hacer hoy, ahorita, al momento es pues empezar a enfocar la energía en reparar las fugas, en mejorar la infraestructura de las plantas, de la planta potabilizadora, porque creo que los victorenses merecemos un buen servicio. Yo sé que estamos en un círculo vicioso en Comapa, donde bueno, pues no hay pues donde ni necesita personal atención. Ni infraestructura. En ese tema, por ejemplo, comentaban, diputada, la importancia en el momento que usted dio la declaración en torno a que debería de mejorarse en este espacio, en lo que se autoriza, en lo que se avanza la segunda línea, pues incluso pues en un proyecto ambicioso, renovar la tubería, toda la tubería vieja, que es precisamente la que no resiste la presión de agua. Ahora, con una segunda línea, ¿cómo vamos a andar de fugas? Si ahorita, con la poca presión que hay muchas fugas que no se reparan y que aparentemente pues se reparan y vuelven a surgir, pues ¿cómo vamos a estar cuando ya tengamos, pensando positivamente, ya un proyecto en función de una segunda línea? Claro, aparte yo creo que es bien importante hacer un proyecto integral y porque como bien lo dices, reparan fugas, pero al ratito se vuelve a salir, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante y lo he venido diciendo por mucho tiempo, la participación ciudadana en estas acciones, porque evitas mucho que haya corrupción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si reparan una fuga y a lo mejor no usan los materiales adecuados o vete a saber, por eso se vuelven a salir estas fugas. Entonces sí creo que es importante hacer un proyecto a largo plazo donde se repare la tubería, y inclusive cuando, yo siempre, es la queja constante, ¿no? Porque el gobierno del estado o el municipio pavimenta una calle sí, y luego a los 2-3 meses ya la está rompiendo Comapa porque necesita reparar una fuga. Pues ¿por qué no se hace un estudio previo? Y si ya estás haciendo una pavimentación, pues empiezas a reparar las tuberías antes de echar pues la calle nueva, ¿no? Sí, a trabajar en conjunto. Recuerdo que se le cuestionaba la semana pasada a las autoridades municipales y decían, es que no nos hemos puesto de acuerdo, pero pues yo le decía a quien nos acompañaba en ese momento del otro lado de la radio, pero es que dependen de la misma, digamos, el Ayuntamiento de Victoria o la Comapa depende del Ayuntamiento, de alguna manera, es una paramunicipal. Entonces, claro, ¿cómo no ponerse de acuerdo en conjunto de decir, no es de un día a otro que se autorice el presupuesto y la proyección general para pavimentar una calle? Entonces, pues si ya lo tengo planeado, yo ya dije voy a pavimentar la calle 1, pues vamos a ponernos de acuerdo, sentémonos y pongamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en esta calle específicamente, pues para que no se tenga que romper. Sí debe ser un trabajo coordinado entre la Comapa, obras públicas del municipio, obras públicas del estado, para evitar estas situaciones que yo creo que a todos nos molestan, ¿no? O sea, dices, ya tengo por fin una calle donde transitar nueva y de repente volteas a los 2 meses y otra vez están haciendo el hoyo. Pues sí es como, para mí es tirar el dinero a la basura.
Ahora bien, diputada, retomo un punto que señalaba hace un momento, lo de la transparencia. Esto es importante en cuanto a la Comapa porque lo que comentan es que no les alcanza el recurso. Hablábamos de un incremento de la tarifa de un 25% en lo que va de este 2023. Y yo le decía, bueno, ¿dónde se ha ido ese recurso? ¿En dónde lo están gastando? ¿Por qué no se hace pues un programa de que tengan cada una de las cuadrillas material suficiente para reparar las fugas? Porque aquí nos hacen el llamado de que hasta con de verdad, un palo de escoba tratan de contener el agua y eso no es posible, deben de tener las cuadrillas todo el material necesario. Ahora lo que pasó con el corte de energía eléctrica en las oficinas de Comapa, todo esto pues paraliza, entorpece y luego decían, no malinformen, no va a cortarse el agua, pero pues sí hay una cuestión de que algo está pasando, eso sí nos deja, o estamos enterados de que algo pasa porque no han logrado cubrir esa demanda que tienen de cobro o esa deuda que tienen con la CFE, si hay recursos, o debería de haber, con todo lo que se está recaudando de 6 meses ya de un aumento a la tarifa. Sí, bueno, pues yo creo que es bien importante y como diputada mi compromiso será cuando se presente en su momento las cuentas públicas, porque viene incluida la de Comapa, pues hacer un análisis oportuno. No estoy dentro del Consejo de Comapa, es otro de los diputados de aquí de Victoria el que representa al Congreso en el Consejo de Comapa, pero bueno, pues igual como victorense y como diputada representante de todos los victorenses, también mi compromiso es pues no ser ajena a lo que a las cuentas públicas. Entonces bueno, pues en su momento cuando se nos presenten sí me comprometo a hacer una análisis exhaustivo, porque sí creo que es importante el saber con este incremento de pues prácticamente el doble estamos pagando de agua. Yo no sé ustedes, los que nos escuchan, cuánto más de agua están pagando, inclusive estamos pagando el doble y estamos recibiendo la mitad. Sí, entonces, o menos, entonces sí creo que es importante el saber qué es lo que está pasando con este recurso que están recibiendo extra los trabajadores. Mis respetos, los trabajadores de Comapa, porque trabajan prácticamente con lo que tienen a la mano, con lo que pueden, como bien dices, o sea, con palos y demás, pero pues sí creo que debemos de exigir que se nos diga qué es lo que está pasando, en qué se está gastando el recurso, cuántas pipas se están rentando aparte de las que proporciona el gobierno del estado y las que tiene Comapa, porque creo que es bien importante para los victorenses el saber en qué se está utilizando ese recurso que se está recibiendo extra. Sí, y que no se cobre, porque aquí en más de una ocasión nos ha llegado el mensaje de que por 3, 4 cubetas te cobran 50 pesos, cuando eso no está contemplado. Yo les refiero, bueno, pues se dice que es gratuito, a menos que vas a llenar una alberca, entonces claro, sí, bueno, ya va a ser un cobro, pero de lo contrario no, tiene que haber cobros. Entonces sí hay muchos puntos que aclarar en cuanto a la Comapa, y que bueno, hablando de los legisladores locales, aunado a quien corresponde a lo de la Comapa, al representante de los victorenses aquí en el Consejo Consultivo de Comapa, ustedes quien ha estado alzando la voz, pero y sin embargo, pues ha sido blanco de señalamientos por parte del alcalde. La semana pasada decía que por qué estaba haciendo desde su trinchera como legisladora local un tema o tocando un tema que no le correspondía. No, lo que pasa es que yo creo que el alcalde no a lo mejor no está consciente del trabajo que tenemos que hacer los diputados. Nosotros, además del trabajo legislativo que hacemos, también tenemos la responsabilidad de, como representantes del pueblo, pues señalar, fiscalizar, hacer gestiones. Entonces dentro de esa fiscalización pues está el exigir que se rindan cuentas con la debida transparencia. Y yo, bueno, pues he invitado al alcalde a trabajar de la mano, porque lo importante hoy en día es trabajar en conjunto para sacar a Victoria adelante, lejos de crear pleitos y conflictos. Creo que hoy en día lo más importante es trabajar por el bien de Victoria. ¿Y será realmente eso, diputada, que no conoce tal vez las facultades de un diputado, que son muy amplias, no solamente pues gestionar leyes, sino también estar al pendiente de lo que ocurre en su distrito, en este caso en Victoria? ¿O será ya un tinte político?
Pues mira, independientemente, no sé, no lo quiero tomar personal, yo creo que al alcalde también de repente le gusta caer en confrontaciones, pero yo no, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta independientemente de los colores que cada quien represente, como en el tema del semáforo del agua, por ejemplo, que lo sacamos gracias a la buena coordinación y la buena voluntad del gobernador. Entonces sí creo que es importante el que veamos por el bien de Victoria y dejemos a un lado pues el caer en provocaciones o en crear conflictos. Una etiqueta de partidos, ¿no? Al final de cuentas pues es sin etiqueta. Victoria no tiene colores. Victoria es una ciudad que necesita ser atendida, que necesita alguien que la quiera, que la cuide. Entonces creo que pues de la mano podemos lograr grandes cosas dejando a un lado los temas políticos y enfocarnos en lo que Victoria necesita. Y diputada, su nombre por ahí suena, ya en más de una ocasión ha estado sonando de que pudiera aparecer en la boleta, de que pudiera pues estar representando o abanderando algún instituto o alguna coalición política para en esta contienda del 2024. ¿Sí la vamos a ver o cómo anda? Pues mira, a mí me da mucho orgullo el que se me mencione, porque eso a mí me da a entender que estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, bueno, pues esperando los tiempos, yo independientemente de los tiempos sigo trabajando. Para mí sería un orgullo encabezar cualquier fórmula, como siempre, para servir a Victoria. Y bueno, pues al final de cuentas me hablan constantemente para preguntarme si voy a ir, si no voy a ir, y yo, bueno, pues estoy lista para lo que mi partido decida e independientemente de eso, pues seguir trabajando, que al final de cuentas ese trabajo es el que hoy en día me da el que se esté hablando de mí y que piensen en mí para postularme más adelante a un puesto de elección popular. Pues ojalá sí ande por ahí, diputada. Muchas gracias. En el proceso electoral de 2024, y nos llegan mensajes, nos dicen que bueno, que ojalá que siga abanderando, dice, este tema del agua. Dice, buenos días, reportar, comentar a la diputada que seguimos sin agua en ampliación Luis Echeverría, ya más de 3 meses sin agua y sin utilizar la lavadora, sin saber qué es tener agua en la llave. Lo único que llega es el recibo, que ya ni ganas de pagar, porque ni descuento nos hacen al momento de pagar, solo nos dicen qué es lo que hay que pagar, pero yo gasto mucho en estos días. Hacen el llamado también. En el Luis Echeverría están también cobrando 50 pesos las pipas por el llenado de 3 o 4 cubetas. Sí, es lo que te digo, o sea, creo que sí, Comapa debe de, pues si no está dando el servicio, pues no tiene por qué estarte cobrando. Inclusive en su momento se presentó un exhorto en el Congreso del Estado donde los diputados de Morena, pues lamentablemente no lo aceptaron, donde exigíamos que las Comapas, los usuarios de Comapa solo pagaran por el servicio que están recibiendo. Pero bueno, pues quedó en el limbo esa iniciativa, pero sí creo que es importante el que, inclusive no solamente aquí en Victoria, sino en todos los municipios donde se está viviendo esta situación, pues que te cobren solamente por el servicio que te están dando, ¿no? Sí, claro. No, que no agarren un promedio y mes con mes te estén cobrando eso. Sí, de agua, que a veces es el aire, que comentan, abro la llave y sale el aire, y eso nos comentaban, ¿se medirá? Pues sí, porque es al final de cuentas algo que bueno, causa presión al final de cuentas en la tubería. Nos llega otro mensaje, nos dice, buen día, diputada, dice, yo creo que el problema de Comapa no se va a detener hasta que tapen la fuga, pero de los recursos que existen dentro de ella. Y ahora con las elecciones en puerto, ojalá y se tomen ese tema, este problema que tenemos en Victoria. Pues sí, hay que cerrarle la llave a malas administraciones. Y las investigaciones. Y las investigaciones, por supuesto. Bueno, pues se ha comentado que hay auditorías en curso. Bueno, pues ojalá tengamos resultados pronto de esas auditorías. No, y ojalá que siga pues siendo portavoz de estas necesidades, diputada, porque la verdad son muchas. Y bueno, y aquí está la prueba de que está aquí usted en el estudio y están llegándonos los mensajes. Muchas gracias. En el tema del agua. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. Quiero decirles que saben que cuentan conmigo y que siempre alzaré la voz desde donde esté para pues exigir lo justo por los victorenses. Okay, correcto, pues gracias, diputada, sé que trae la agenda saturada, pero gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias a ti, siempre para mí es un gusto estar aquí contigo en este noticiero. No, hombre, al contrario, diputada. Estuvo con nosotros en el estudio la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, platicándonos del tema del agua, las acciones que se van a emprender, por supuesto, este llamado que se hace desde el Congreso y también el tema político, de que ojalá aparezca en la boleta electoral en el 2024. Muchas gracias, nos vamos a una pausa, si les parece, vamos a mensajes y volvemos con más de esta primera edición de ORT Noticias.